Antes de comenzar este foro chat, realmente quiero agradecer a los organizadores de esta bella experiencia la oportunidad que me dan de poder llevarle a ustedes una iniciativa que estamos tratando de impulsar desde el año 2019, a la cual denominamos bioisla. ¿Qué son realmente una bioisla? Bueno, simplemente es un concepto más amplio y complejo de lo que comúnmente podría ser definido como una área verde urbana. Pueden ser tan pequeñas como un grupo de plantas sembradas en un balcón, terraza, patio, aceras, a superficies mayores donde se incorporarán la mayor cantidad posible de diferentes especies vegetales, desde hierbas a árboles, todo esto con el fin de incrementar la diversidad animal y de otros organismos, aumentando así la biodiversidad urbana. En su desarrollo podemos incluir también tratar de desarrollar ecosistemas no presentes en esas áreas como pequeñas lagunas y charcos, lo que nos darían a nosotros la oportunidad de ofrecer estos microecosistemas para la incorporación progresiva de un grupo de especies, tanto animales como vegetales, que podrían aumentar y beneficiar de manera definitiva la biodiversidad urbana presente en un determinado lugar. Veremos que en general el desarrollo de estas bioislas no implican un inmenso costo económico, más bien es relativamente sencillo, sobre todo cuando hablamos de lo que podemos hacer en nuestras casas, en nuestros apartamentos. Ya es un poco diferente cuando tratamos de hacerlo en superficies mayores, pero en general no es una estrategia muy compleja de desarrollar. ¿El porqué de la necesidad de desarrollar bioislas? Básicamente viene dado ante la inmensa pérdida de biodiversidad que está ocurriendo a nivel mundial. Es realmente alarmante cómo en muchísimos países del mundo se están reportando la disminución de diversos grupos, tanto vegetales como animales, de manera realmente alarmante. En algunos casos, como el de los insectos, se han reportado en algunos países pérdidas de más del 60% de las poblaciones que usualmente eran o estaban presentes en estas regiones. Y esta pérdida de biodiversidad es atribuida a varios factores. Uno de ellos es el cambio climático, el avance de la frontera agrícola y urbana, la introducción de especies exóticas e invasoras, la contaminación por plaguicidas o el exceso de uso de plaguicidas mal usado. También una que está sonando muy recientemente y que tiene a mucha gente preocupado es la contaminación lumínica. Esto particularmente para animales e incluso para plantas está trayendo serias consecuencias porque la contaminación lumínica está afectando directamente a muchas poblaciones, por ejemplo, de insectos que antes eran muy frecuentes en algunas regiones, simplemente están desapareciendo y algunos investigadores atribuyen esta situación a el uso de estas nuevas tecnologías de iluminación como son las luces LED. Esto aparentemente ha sido una de las causas o de los factores que han llevado a que muchas poblaciones de insectos nocturnos estén disminuyendo. Ante ese problema, un grupo de personas acá en nuestro país, entre ellos pertenecientes al grupo Sembramos Todos, nos hemos dedicado a tratar de vender la idea de que desarrollando bioislas nosotros podemos disminuir este efecto negativo que debemos abordar, pues si no, las repercusiones en el futuro van a ser muy, pero muy severas. Cuando uno analiza la diversidad vegetal presente en los ecosistemas urbanos, uno claramente nota que está conformada por relativamente un poco número de especies y muchas de ellas están centradas en árboles, ¿no? Por ejemplo, es relativamente poco usado arbusto y en general las hierbas no están presentes en muy pocos casos. Entonces, esto trae como consecuencia que se necesite incrementar el número de especies vegetales en los diferentes desarrollos paisajísticos que se llevan a cabo dentro de nuestra ciudad, con el fin
de que al aumentar la diversidad vegetal, les repito, desde hierbas que son relativamente poco usadas hasta árboles de variadas especies, nosotros vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, si nosotros sembramos hierbas que tengan una gran cantidad de flores, con bastante producción de néctar, esto va a influir directamente en las poblaciones de muchos insectos y también de aves que van a venir atraídas a estas flores y de las cuales van a alimentarse tanto de su néctar como de su polen. Esto va a traer también la posibilidad de desarrollar microambientes. Si ustedes combinan árboles y arbustos con hierbas, estas zonas donde están la hierba no es exactamente lo mismo como si tuviéramos un árbol, simplemente un árbol sembrado y abajo completamente limpio o en la mayoría de los casos con algún tipo de grama, que también es una estructura vegetal muy uniforme. Entonces, ante esta baja diversidad vegetal, el concepto de bioisla lo que trata de hacer es incrementar el número de plantas, de especies de plantas que se puedan sembrar en un determinado espacio. Al nosotros lograr esto, nosotros vamos a obtener áreas mucho más ricas en diversidad de otros grupos. En algunos casos, cosas que no vamos a ver, por ejemplo, la fauna y flora asociada al suelo, que es notable y importante, y sin embargo muchos ciudadanos ni siquiera nos damos cuenta que ella existe. Otro de los objetivos que buscamos con el desarrollo de BioIsla es mejorar los ambientes naturales urbanos para que los ciudadanos puedan disfrutarlo. Si algo positivo nos pudo dejar la pandemia fue que muchos ciudadanos venezolanos y del mundo en general descubrieron que la naturaleza era un mecanismo que podría ser utilizado para tener paz mental, para disfrutar de la soledad que tuvimos, a la cual estuvimos sometidos durante mucho tiempo, durante muchos meses, por esta terrible pandemia que sufrimos. Y fue cuando, por ejemplo, un ciudadano se asomaba por una ventana y descubría que en ese árbol de mango que tenía casi pegado en su ventana, había una gran cantidad de ardillas, habían iguanas, habían rabipelados, llegaban guacharacas, cosa que antes jamás lo había notado. Entonces, esta situación, esta observación de naturaleza, si uno la maneja adecuadamente, se puede convertir, como ocurre en muchas partes del mundo, en un mecanismo de relajación. Está comprobado psicológicamente que el impacto de observar naturaleza, el impacto de ver un grupo de mariposas revoloteando en una planta de carequito o un colibrí tratando de alimentarse de una flor de una heliconia o un pájaro carpintero golpeando un árbol, estos sonidos, estas visiones hacen que el ciudadano se relaje, ¿no? Y esto se puede manejar de manera coordinada al desarrollar una bioisla, al colocarlo en estas bioislas asientos, unos bancos para que la gente se siente, para que la gente observe esa naturaleza, de manera de que se complemente el círculo de oportunidades de hacer cosas en los centros urbanos. Cuando empezamos a desarrollar una bioisla, lo primero que tenemos que tener en mente es qué tipo de plantas vamos a incluir en su desarrollo. Esto es clave, ya que el concepto en sí se basa en aumentando la diversidad de plantas, nosotros vamos a lograr un aumento general de la biodiversidad de la región en donde sembremos dichas plantas. Entonces, una de las primeras preguntas que uno se hace es, ¿solamente vamos a utilizar especies autóctonas? ¿Será que utilizaremos algunas especies introducidas? ¿Podríamos utilizar incluso algunas especies que en muchos casos o en algunos casos pueden ser considerados malezas? Todas estas interrogantes son muy válidas y muy importantes de analizar. Lo primero, en cuanto a las plantas autóctonas, es importantísimo que en lo posible tratemos de utilizar la mayor cantidad de plantas autóctonas, de plantas locales que se encuentran en los ecosistemas naturales que están alrededor de los centros urbanos. Eso es lo ideal, tratar de hacerlo. Sin embargo, está comprobado por diferentes estudios
que algunas plantas introducidas son extremadamente valiosas para contribuir al mejoramiento de las poblaciones de muchos, por ejemplo, polinizadores, tanto insectos como pájaros que son atraídos a estas plantas con flores, plantas que no son de las áreas locales, pues que no son especies locales, que son plantas introducidas, ¿no? Entonces, esta situación es importante evaluarla. Tenemos que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, en el caso de que vayamos a traer plantas que no sean autóctonas, que no sean del área, medir, por ejemplo, que si se sabe o tener claro la capacidad o el potencial de convertirse en una planta invasora, ya que es una planta que no es de la zona y al introducirla podría potencialmente convertirse en una planta invasora y desplazar a otras especies locales, ¿no? Esto hay que considerarlo de manera muy importante. También es muy importante que analicemos cómo puede impactar esa planta en el resto del ecosistema donde uno las va a introducir. Es analizar bien, bueno, si yo introduzco esta hierba, ¿será que me va a impactar en el desarrollo de otras especies que están en dicha área o no van a tener ningún efecto negativo? También otro punto muy interesante es el hecho de introducir plantas que son consideradas malezas, ¿no? Cuando decimos introducir, no estamos proponiendo que se traigan plantas que potencialmente pueden ser malezas, no. Es utilizar plantas que ya están en los centros urbanos, que son considerados por muchos ciudadanos malezas, pero que por su potencial beneficio que tiene para polinizadores, por producir abundante polen o abundante néctar, también por ser fuente, por ejemplo, de alimentación de muchas especies. Hay muchas malezas que son, por ejemplo, las plantas hospederas de una gran cantidad de mariposas. Entonces, si uno elimina esas uno directamente va a eliminar también el desarrollo de estas cosas, entonces, de estas especies. Entonces, habría que pensar que en muchos casos la utilización de maleza no es algo que pueda descartarse ni deba descartarse a priori. Cuando nosotros proponemos el uso de plantas con abundante floración, ya sean de hierbas, arbustos o árboles, básicamente tiene dos funciones. Una, por supuesto, van a ser especies que van a proveer de mayor cantidad de néctar y polen a una gran cantidad de animales, tanto vertebrados como invertebrados, lo que directamente nos va a aumentar la biodiversidad presente en el sitio donde las sembremos. Pero además, algo muy importante es la parte estética, la belleza de esas especies, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, seleccionan árboles de vera o árboles o arbustos de clavellina, la floración de estos árboles y arbustos son fabulosos. Recientemente en Maracay tuvimos la floración de los árboles de vera y fue realmente espectacular. No solamente el colorido, que ya era simplemente una atracción por el colorido, sino la gran cantidad de insectos, por ejemplo, polinizadores que traían. Era increíble la cantidad, por ejemplo, de cigarrones. Y aquí es una relación interesante que uno nota porque, como ustedes saben, los cigarrones son importantes polinizadores, por ejemplo, de parchitas. Sin embargo, cuando no tienen parchitas o cuando no hay parchitas cerca de las áreas donde ellos están viviendo, pues utilizan otros recursos y en este caso, que lo pudimos observar en muchísimas ocasiones, eran las flores de vera, estas flores amarillas hermosas. Entonces, esto hay que seleccionarlo, o sea, que nosotros escojamos no solamente especies que producen abundante floración, sino que esta floración también sea llamativa, ¿no? Acá es importante que siempre tengamos presente que algunas flores o algunas plantas, en el caso particular de hierbas, son de muy pequeño tamaño, entonces uno no las ve. Si ustedes, por ejemplo, analizan con mucho cuidado algunas áreas de grama o de césped, ustedes van a notar unas pequeñas florecitas rosadas, que son unas pequeñas leguminosas. Yo no conozco el género, pero sé que son leguminosas. Y es increíble cómo en una pequeña área de grama con esa maleza, porque la gente la puede considerar maleza porque no es la grama, pues no es lo que está sembrado con grama, cómo
se desarrollan o cómo llegan a esas flores una gran cantidad de abejas, tanto las abejas italianas melíferas, las que nos dan miel, como pequeñas abejitas que son tan o más importantes en algunos casos que estas abejas italianas. Sin embargo, llegan a esa planta, una planta prácticamente que pasa desapercibida, ¿no? Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta que tenga muchas flores. Lo otro es que si tiene muchas flores, en la mayoría de las cosas también van a tener muchos frutos. Otro buen ejemplo son las plantas de lantana, de los cariaquitos. Estas plantas producen una gran cantidad de flores y al final producen muchísimos frutos, y estos frutos a su vez son utilizados por una gran cantidad de aves. Por ejemplo, en el museo siempre llegan paraulatas y llegan garrapateros a alimentarse, principalmente en verano, a alimentarse de los frutos de esta lantana que tenemos sembrado en nuestro incipiente jardín. Una interesante pregunta que seguramente nos vamos a hacer es: ¿de dónde vamos a sacar esas plantas? El origen de esas plantas. Entonces ahí hay que pensar que para este desarrollo de esta iniciativa de BioIsla hay que definitivamente entrar en contacto con los viveristas comerciales, las personas que se dedican como su trabajo fundamental, su medio de ingreso fundamental, al sembrar plantas, y tratar de hablar con ellos de que vayan incorporando en sus viveros plantas que generalmente no están presentes. O sea, por ejemplo, cariaquitos. Los cariaquitos son muy importantes, los del género Lantana son plantas muy interesantes. Sin embargo, los cariaquitos que son más atractivos son tal vez cariaquitos que no son comercialmente muy vendidos, porque simplemente no los tienen en los viveros. Entonces, lo que hay que hablar con estos viveristas es decirle: mire, las mejores variedades de cariaquitos que ustedes deberían sembrar son esta y esta, enseñarles cuáles son y que ellos sean una de las fuentes de donde podamos obtener plantas para ese tipo. Por ejemplo, en el caso de otras plantas no tradicionales, hay muchas plantas que nosotros podemos empezar a desarrollar, plantas silvestres o plantas que no son tradicionalmente cultivadas, que nosotros debemos empezar a cultivarlas para desarrollar estas bioislas. Hay un montón de plantas de la familia del grupo de los girasoles, de este grupo, y de las cignias o cuarentonas, que son silvestres, pequeñitas, unas flores pequeñitas amarillas, y bueno, estas plantas un viverista las podría producir. Entonces hay que tratar de motivarlos a ellos para que se dediquen a ese tipo de cosas. Lo otro es hablar con nuestros vecinos, o sea, lo que llaman viveros vecinales, en los cuales un grupo de vecinos se reúne en un pequeño terreno y empiezan a desarrollar las plantas que ellos van a utilizar en sus bioislas, ¿no? La recolección, el intercambio de semillas entre vecinos es una práctica que también va a ser muy interesante de desarrollar. Y en fin, lo interesante es que nosotros vamos a ver cómo empiezan a realizarse interacciones que usualmente antes no se hacían. Entonces los vecinos se empiezan a preocupar: mira, conseguí esta especie, ¿qué les parece? ¿Creen que la podamos traer? ¿Creen que la podamos sembrar? Vamos a hacer una pequeña prueba. Por supuesto, siempre y cuando tengan las precauciones de no traer plantas que potencialmente vengan contaminadas con nematodos o hongos patógenos. O sea, tiene que ser material que en cuanto a la salud del material sea el adecuado, y eso es básico para cualquiera, o sea, no solamente para BioIsla, sino para cualquier comercio o tráfico o movimiento de plantas de un sitio a otro. ¿Cómo motivar a los diseñadores de jardines a incluir en sus diseños especies autóctonas o introducidas que tradicionalmente no han sido utilizadas por ellos? ¿Cómo podemos impactarlo? ¿Cómo podemos decirle: mire, si usted va a recomendar unas plantas para un balcón de un edificio, de un apartamento, ¿por qué no escoge esta y esta especie? O si usted va a sembrar cientos de metros cuadrados de un pequeño parque, ¿por qué no incluye especies autóctonas e introducidas que usted tradicionalmente no ha venido utilizando y que son factibles por diversas razones de emplearse en esta zona? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, es importante que se sepa que en países europeos, por ley, algunos centros urbanos están obligando a los ciudadanos, están obligando inclusive a los entes gubernamentales que dirigen la jardinería a mantener áreas con vegetación totalmente silvestre, con
vegetación exclusivamente silvestre, sin tocarlo, sin prácticamente ningún diseño paisajístico, de manera de que en esos centros urbanos existan áreas donde diferentes especies animales puedan tener cobijo, puedan conseguir su alimento preferido, ¿no? Entonces es por ley. No, yo no sé si eso vamos a llegar en nuestro país a corto plazo, pero hacia allá deberíamos ir en algunos casos muy importantes, que pues se está perdiendo la biodiversidad y hay que evitarlo. Y en lo otro es simplemente por recomendación, o sea, cómo recomendar, cómo educar a los paisajistas, a las personas que diseñan jardines, a utilizar especies no tradicionales por ello, pero que pueden tener un inmenso beneficio a la biodiversidad local. Esto hay que hacerlo, esto hay que tratarlo de promover, y básicamente el dictado de charla, la presencia en redes sociales, el tratar de hacer talleres con este fin, donde reunamos a todas las personas que tienen que ver con estos diseños de jardines y explicarles esta idea. De repente en el intercambio de comunicación con estas personas surgen ideas mucho mejores, se corrigen errores que podemos estar desarrollando o implementando con este tipo de iniciativa, pero es clave que la ciudadanía entienda el por qué hay que hacerlo. Es fundamental que esto se sepa por qué hacerlo. Uno de los problemas que se evita con el desarrollo de bioislas es el ocasionado por el monocultivo. ¿A qué nos referimos nosotros con monocultivo? Básicamente es cuando una persona se dedica a sembrar un determinado cultivo de manera extensiva, o básicamente se concentra en pocas especies de un determinado cultivo, y esto está comprobado que tiene una alta incidencia en el desarrollo de especies plagas o de enfermedades que atacan a estos cultivos, ¿no? Un buen ejemplo ocurre en Caracas con el gusano de la palma. Fíjense ustedes que durante muchísimos años en el ornato caraqueño se utilizaron palmas, principalmente chaguaramo, especies que son altamente sensibles al ataque de este gusano de las palmas, Parasol isofore. Y vean ustedes los resultados que hoy tenemos. O sea, hay un montón de palmas afectadas, el mantenimiento se hace costoso porque hay que hacer poda sanitaria, aplicación de algunos insecticidas, llegan incluso al corte de palmeras porque se ven muy feas y simplemente los dueños de esas palmeras ya no las quieren y las cortan. Entonces esto trae una serie de problemas que hay que tratar de evitar, ¿no? Y una manera de evitarlo es sembrando diferentes especies de plantas, que no nos concentremos en un solo tipo de planta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros diseñamos jardines, no incluir la misma especie de manera muy frecuente. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo o vamos a favorecer a las poblaciones de algunos insectos que potencialmente pueden convertirse en plagas, o ante la presencia de algún organismo patógeno, como por ejemplo un hongo, una bacteria o un virus, nosotros prácticamente perderíamos todas las plantas que hemos sembrado allí, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo, ya que es muy sabido que el daño que nos causa el revertir el monocultivo en áreas urbanas es algo que puede ser extremadamente costoso, y un buen ejemplo, como dije hace un momento, es el caso caraqueño con el gusano de la palma. Una situación que nos preocupa y que queremos llamar a la reflexión es lo que está ocurriendo con algunos desarrollos arquitectónicos, principalmente de centros comerciales y residencias familiares en ciudades principales de Venezuela. Y es que en estos desarrollos arquitectónicos prácticamente no se incluyen jardines. En Maracay es frecuente ver nuevos edificios donde prácticamente la jardinería no existe, donde las áreas verdes no existen, ¿no? Inclusive, y también sumamente preocupante, donde estas áreas verdes están siendo sustituidas por jardines de plantas plásticas, desde paredes verticales, de jardines verticales totalmente desarrollados con material plástico, a el uso de gramas artificiales, que si bien pueden tener una aplicabilidad en algunas ocasiones o para algunas situaciones particulares como campos deportivos, donde se juega, por ejemplo, fútbol o cosas por el estilo, pero no como gramas para sustituir las gramas naturales, ¿no? Entonces imagínense el impacto que está teniendo esto en lo que hemos venido conversando de la biodiversidad. O sea, estamos
poniendo un mundo plástico al alcance de la biodiversidad que busca un mundo verde, un mundo natural, ¿no? Entonces nosotros nos preocupa mucho esta situación y básicamente esto tiene que ser corregido, tiene que ser tocado en las escuelas de arquitectura de nuestro país, en los cursos de jardinería que se den en este país. O sea, si bien en algunos casos se podría utilizar para cosas muy puntuales, sustituir material vegetal por material plástico es realmente, como decimos algunos, contra natura, ¿no? Es algo que, bien, yo respeto a las personas que les guste las flores artificiales, pero no hay nada como una flor real. Y cuando lo trasladamos a jardines o cuando lo trasladamos a áreas verdes, aquí sí es más grave porque ya estamos sustituyendo un elemento natural que debe ser parte de los ecosistemas urbanos por simple y llano plástico, ¿no? Entonces queremos llamar a la reflexión sobre esta situación. Bueno, mis queridos amigos, solo me resta darles las gracias por haber estado presentes en este foro chat. Estamos a su completa disposición vía nuestras redes sociales del museo. En Twitter es MISA.UCB y en Instagram es misa.ucb, misa con Z. Quiero finalizar dándole las gracias a mi amiga, la licenciada Marisela Valero, y al señor Kiko Sierra por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este foro chat. De verdad, siempre agradecidos por todas sus atenciones y bueno, siempre completamente a su disposición para lo que podamos colaborar. Feliz noche.